Le he dicho a mi esposa que cuando lo conocí, es ese tipo de persona que te da un poco de incomodidad porque dice exactamente lo que piensa todo el tiempo. Los demás tenemos modales, ¿verdad? Y entonces hay cosas que no se hacen o no se dicen en ciertos momentos. Él no, él decía las cosas como eran, pero al mismo tiempo las dice, ¿verdad? Una de las personas con un afecto y un cariño más visible hacia nuestro Salvador que yo he conocido. De verdad era una bendición escucharlo oír y expresarse acerca de su Salvador. Y extraño poder hacer eso cuando tomaba clases con él. Y al mismo tiempo, él decía, yo veo en las Escrituras que Jesús se paraba temprano a orar. Y él decía, si el Señor se para muy de madrugada, yo lo veo a las 9. Él decía, yo no me paro temprano. Bueno, si pueden abrir su Biblia en 2 Corintios, por favor. Eso yo. Eso fui yo. Segunda de Corintios 5. Versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Quieren ponerse de pie para seguir estirando un poco las piernas y despertar? Vamos a hacer esto, tratando de agarrar calor y ánimo. Este pasaje está lleno de menciones acerca de Dios o de Cristo. ¿Está bien? Entonces, cada vez que lleguemos a una parte donde dice Dios o Cristo, ustedes lo dicen conmigo lo más fuerte posible, ¿sí? Voy a leer despacio, entonces no tenemos que ir corriendo, pero donde llegue a ser, donde diga Cristo, yo lo voy a decir, me voy a parar ahí y todos decimos Cristo, ¿está bien? O Dios, ¿de acuerdo? Entonces dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y escuchen esto, hermanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pueden tomar asiento. ¿Recuerdan lo que decía José Luis ayer de la incongruencia de la gracia? Aquí está, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué increíble frase, si no estuviera en la Biblia no lo creeríamos, como una obra de Dios, que Él vea a pecadores y no se los tome en cuenta. ¿Cómo es posible? Eso se llama gracia. Y cuando vemos la gracia en las Escrituras, está por todas partes, pero como hablábamos ayer, la gente no entiende la gracia de la misma manera, ni lo ha hecho a lo largo de los siglos. Y uno de los puntos o uno de los momentos cruciales en la cuestión de la definición del significado de la gracia fue cuando un hombre llamado Pelagio, y aquí esta es una oportunidad para que sepan cómo no ponerles a sus hijos, ¿verdad? Hoy vamos a decir un montón de nombres que ya sabe, ese no, ¿verdad? Entonces Pelagio, no Pelayo, Pelayo es el mexicano, ¿verdad? Este no. Pelagio llegó a Roma en una ocasión y entonces una de las primeras cosas que observó es que muchos de los obispos estaban teniendo una vida de pecado.
y se excusaban en la gracia. Alguien preguntó ayer que si la gracia se abusa. Sí, ¿verdad? Y entonces a él le molestaba, pero también encontró un escrito de Agustín que llevó a todo un debate que es la razón de esta conferencia. Pero antes de entrar ahí, déjenme hacerles una pregunta, y ahí pueden conversar con las personas con las que vinieron o las que estén a su lado. Esta es la pregunta para nosotros en esta hora. ¿Alguna vez ha dado Dios al ser humano un mandamiento el cual el ser humano sea incapaz de cumplir? ¿Ha dado Dios alguna orden a los hombres la cual los hombres no pueden obedecer? Tiene 2 minutos, ahí platique y diga si sí o si no y por qué. ¿Ya tiene una respuesta? Vamos un poco más rápido porque entonces voy a darles menos tiempo, pero sí. Le iba a decir que levantara la mano, pero mejor no, ¿verdad? Entonces usted piense si sí, Dios ha dado órdenes al hombre las cuales el hombre no puede cumplir, o no. Si Dios ordena algo, significa que yo puedo obedecerlo. ¿Sí? Es una pregunta importantísima, porque de eso depende nuestra percepción o nuestra concepción respecto al pecado y la gracia. ¿Ok? Es muy importante porque de esto se construye todo el resto de nuestra teología, la soteriología, lo que pensamos acerca de la antropología cristiana. Todo esto depende de qué consideramos el pecado y que cómo entonces explicamos la gracia como consecuencia del pecado. De hecho, creo que a veces no entendemos la medida en la que esto afecta al resto de nuestro pensamiento cristiano. Es muy grande, y es como, y esto lo he puesto por muchos años como ilustración. Tenía un libro que se llamaba El gozo de las matemáticas. ¿Qué les suena? Y no sé qué, ya no lo encuentro, pero se lo presté a alguien. Pero hablaba de la importancia de entender conceptos como los exponentes, ¿verdad? Y entonces decía, ¿qué pasaría si doblas una hoja de papel 50 veces? ¿Qué tan alta sería la hoja doblada? ¿Sí? Y bueno, para empezar es imposible, no puedes doblar. Si han intentado doblar una hoja, ya para cuando la doblaste 4 veces ya no se puede doblar más, ¿verdad? Pero si lo pudiéramos hacer, ¿ustedes creen que sería más alto que uno de los edificios más altos del mundo? ¿Quién cree que sí? ¿No? ¿El Faro del Comercio? ¿No? ¿El Cerro de la Silla? ¿No? Sí es más alto, sí sería más alto que cualquiera de los edificios más altos del mundo. ¿Creen que sería más alto que el Everest? Sí. Digan que sí, sí. Digan sí. Okay. De hecho, dependiendo del grosor de la página, si uno pudiera doblar una hoja 50 veces, la distancia de altura que tendría sería más allá de la Luna o más allá de Venus, dependiendo del grosor de la Luna. Y ya dice que no es cierto. ¿Cuántos creen que no es cierto? Sí, así es como el pecado y la gracia. ¿Sí? De verdad, esto es doblar exponencialmente 2 a la 50. Es gigantesco. ¿Sí? Por eso tiene que comprar el libro del gozo de las matemáticas, pero ya no se consigue, yo lo he querido comprar. Es muy importante. Dependiendo de lo que creamos en relación a esto, todo el resto de la teología se transforma. ¿Sí? Así es que cuando Pelagio llega por ahí a Roma, se encuentra que la gente estaba leyendo un libro de Agustín que se llama Las Confesiones. Si no lo han escuchado o si no lo han leído alguna vez, se lo recomiendo. Es un libro que ha estado en venta constante por 1500 años. Debe haber alguna razón para eso, ¿verdad? Nosotros en Lifeway, muchos de los libros no se publican más de una sola impresión. ¿Sí? El libro promedio vende menos de 1000 copias, ¿sí? En cualquier lugar.
Entonces, si este libro tiene 1500 años en impresión, vale la pena leerlo, se los recomiendo. Yo sé que cuando dicen San Agustín suena como que muy católico y mejor no lo leo, pero vale la pena. Entonces, en este libro, Agustín tiene una frase que dice: todo el libro es una oración a Dios. Todo el libro completo, Agustín está orando a Dios y está expresando su dolor por la vida que había vivido antes de conocer a Cristo. Y entonces tiene esta frase que dice: da lo que mandas y manda lo que quieras. Léala conmigo. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Solís la tenía en latín ayer, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo era. Y cuando Pelagio vio esto y vio la mundanalidad de los obispos, dijo: esto es un abuso. Esto no es correcto. Y entonces escribe una carta. Entonces, lo que Agustín decía es que el hombre es incapaz de cumplir aquello que Dios manda si Dios mismo no lo habilita. En otras palabras, a la pregunta que yo le hice hace un rato, Agustín diría: sí, Dios constantemente ha dado órdenes a los hombres, los cuales los hombres no pueden obedecer. Y Pelagio se escandalizó por esto, ¿verdad? Y entonces escribió esta carta donde dice: en vez de considerar los mandamientos de Dios como un privilegio, porque nos dijo qué hacer, ¿verdad?, clamamos a Dios y decimos: esto es muy duro, esto es muy difícil, no podemos hacerlo. Es lo que decía Agustín, ¿verdad? Somos humanos y estamos imposibilitados por la debilidad de la carne. Y decía él: cuán ciega locura, qué presunción tan descarada. Al hacer esto, fíjense, decía Pelagio, acusamos al Dios de todo conocimiento de una doble ignorancia. Estamos diciendo que Dios no sabe lo que hace. Dos veces, ¿verdad? Ignorancia primero de la creación divina y de los mandamientos de Dios. Es como si, olvidando la debilidad de la humanidad, de su propia creación, Dios impusiera sobre nosotros mandamientos que no somos capaces de sobrellevar, en esta mala broma, ¿verdad? Y al mismo tiempo Dios nos perdone, otorgamos injusticia al justo y crueldad al santo, decía Pelagio. Fíjense, esto tiene que ver con Dios, y para Pelagio, que si Dios nos ordena algo que yo no puedo hacer, entonces eso hace a Dios injusto y cruel. Primero, quejándonos de que Dios ha mandado lo imposible, y segundo, imaginando que algunos serán condenados por Dios por aquello que no pueden evitar. De forma que, o la blasfemia, Dios es percibido como buscando nuestro castigo en vez de nuestra salvación. Nadie conoce la magnitud de nuestra fuerza mejor que el Dios que nos dio la vida. Y entonces concluye: Dios no ha deseado mandar nada que sea imposible porque Él es justo, y no condenará a nadie por aquello que no puede evitar porque Él es santo. ¿Cuántos son pelagianos? R.C. Sproul decía que todos nacemos pelagianos, ¿verdad? Y que todos tenemos un corazón pelagiano en general. Todo esto suena lógico, ¿sí o no? ¿A quién le suena lógico esto? ¿Sí? Este es uno de los problemas más importantes a lo largo de la historia de la iglesia. La mayoría de los herejes empiezan por la razón y no por la revelación. ¿Sí? Hacen primaria la razón sobre la fe y la revelación, y el orden divino y el orden cristiano es al revés. Yo recibo la revelación, la creo, y entonces trato de entenderla, ¿sí? Pero la mayoría de los que terminan en la herejía tratan de racionalizar lo que las Escrituras dicen sin creerlo, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó con él, y decía: Dios no ha deseado mandar nada que sea imposible, porque eso sería injusto, y no condenará a nadie por aquello que no puede evitar, porque Él es santo. Entonces, la razón de todo el debate tenía que ver con este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y he mencionado antes, no en esta ocasión, pero he mencionado antes que a lo largo de la historia de la iglesia el problema nunca es qué dice la Biblia, el problema siempre es qué significa. Todo el mundo lee la Biblia, todos la abren, todos la tienen, pero el problema es cómo la interpretan, ¿sí?
Y Pelagio veía en esto algo diferente, completamente opuesto a lo que veía Agustín. Y el resultado de este debate es la distinción entre la soteriología católica romana y la reformada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la muerte pasó a todos los hombres? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué significa? Es siempre el reto. Entonces, esta era la teología de Pelagio. Regresé a mis diagramas viejitos. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí a Adán y Eva en Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? Y después tenemos el terrible árbol en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva están ahí en el huerto y Eva escucha a la serpiente que le dice que coma de ese árbol que Dios había prohibido y después da a Adán, ¿verdad? Ese acto se conoce como el primer pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y para Pelagio, él decía que ese acto fue un acto influyente, pero aislado. En otras palabras, lo que ellos hicieron fue malo, fue un mal ejemplo, pero no afectó en lo absoluto a la naturaleza humana. ¿Sí? De tal manera que antes de comer del árbol, Adán y Eva eran buenos en esencia, y después de comer del árbol seguían siendo buenos esencialmente. ¿Okay? No hubo ningún cambio en su naturaleza. Antes de comer del árbol, Adán y Eva eran capaces de pecar, como lo hicieron, o capaces de no pecar. ¿Sí? Después, también seguían siendo, decía Pelagio, capaces de pecar, capaces de no pecar. Además, y aquí empiezan ya las diferencias, según Pelagio, el hombre era mortal antes de comer del árbol. ¿Sí? Entonces, no es que muere por causa de que haya pecado, según Pelagio, sino que ya era mortal de inicio. ¿Sí? Entonces tampoco hubo cambio en eso, era mortal antes del árbol y después del árbol. También Pelagio decía que el hombre era libre para hacer el bien o el mal antes de comer y seguía siendo libre después de comer del árbol. Esto se llama pelagianismo. ¿Okay? Entonces no hay ningún cambio esencial en lo absoluto. El hombre pecó y ya. ¿Sí? Comió del árbol, pero a partir de ahí podía seguir teniendo la posibilidad de obedecer a Dios y no tenía que seguir pecando. Fue un acto aislado, aunque influyente. ¿Sí? Entonces, en este modelo, Pelagio decía que cuando nosotros pecamos es porque tuvimos el mal ejemplo de Adán. No porque tenemos una naturaleza caída, o no porque tenemos pecado ya en nuestra esencia, simplemente tuvimos un mal ejemplo. Y lo vemos y entonces nosotros queremos hacer lo mismo y decidimos desobedecer. Entonces, ese es el pelagianismo. Agustín, por el contrario, decía que el acto de comer del árbol fue un acto esencialmente corruptor, cambió la naturaleza humana. ¿Sí? Hizo algo en el hombre y en la mujer como resultado de su desobediencia. Y a eso se le conoce históricamente como la caída del hombre. ¿Han oído esa frase, la caída? ¿Sí? Entonces, no se fueron abajo de la tierra, ¿verdad? Nada más es para ilustrar. Lo que pasó con ellos es que después de comer del árbol, aunque continuaban teniendo la imagen de Dios, esa imagen está desfigurada, esa imagen está dañada. No desaparece, pero ya no está con esa pureza o inocencia inicial, ¿verdad? Después de Génesis 4, de tal manera que cuando vemos Génesis 4, es uno de los pasajes largos de Génesis donde dice, y entonces vivió tal persona tanto tiempo y engendró a tantas personas y murió. Y engendró y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. No, eso no está, antes del 3 no hay eso. Después en el 4 dice murió decenas de veces, ¿verdad? Y está simplemente ilustrando que se cumplió lo que el Señor había dicho. Así es que antes de comer del árbol, Adán y Eva eran buenos esencialmente. Dios creó al hombre bueno, dice las Escrituras, ¿verdad? Maldad pero después de comer del árbol cambió algo en su naturaleza de manera que ahora
es pecaminoso, ¿verdad? Antes de comer eran capaces de pecar y capaces de no pecar, y eran condicionalmente inmortales, ¿sí? Podían vivir para siempre si obedecían, ¿te acuerdan? ¿Sí? Porque el día que comas de este árbol ciertamente morirás, les dijo el Señor, ¿verdad? Entonces eran condicionalmente inmortales. Después de comer del árbol son incapaces de no pecar. ¿Fijan la diferencia? Ya no pueden no pecar. Algo cambió en su naturaleza, ¿sí? Después del árbol mortales, y antes del árbol eran libres conforme a su naturaleza, que podían pecar o no pecar. Después del árbol siguen siendo libres, pero también conforme a su naturaleza, pero su naturaleza ahora está desfigurada por el pecado, ¿sí? Entonces la idea de la libertad o del libre albedrío no se pierde en el agustinianismo, simplemente no significa lo mismo antes y después del árbol, ¿sí? Porque la naturaleza es distinta. Antes tenía la capacidad de pecar y no pecar, entonces era libre para las dos cosas. Pero después del árbol ya no es capaz de no pecar. Entonces es libre, pero su libertad solo le alcanza para hacer lo malo, ¿sí? Entonces todo está manchado por el pecado. Hay un cambio esencial, y esto se le llama la depravación total, ¿verdad? O integral. No significa que pecamos todo lo que pudiéramos pecar, pero que cada acción que nosotros ejecutamos está manchada por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y a veces he tratado de ilustrar esto con un pequeño clip de una película, y esto no es inspirado y nada más es un ejemplo, ¿ok? Pero ¿cuántos de ustedes vieron las películas originales de Spider-Man? ¿Sí? No sé cuáles son las originales, hay tantas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que hay una escena donde van a un museo o a una cosa de naturaleza y entonces está él tratando de quedar bien con la muchacha y le dice, oye, te tomo unas fotografías, y entonces saca su cámara y baja una arañita, ¿se acuerdan? Y después nada más se queda aquí en la mano y lo muerde, ¿sí? Y esta es la escena que ponen cuando llega a su casa y ya se siente normal, déjenme decir. No va a estar el audio, nada más el sonido, déjenme. Se está sintiendo muy mal ahí, ¿verdad? La música lo hubiera hecho mucho más así, ¿verdad? Está teniendo escalofríos, entonces se tiene que tapar. Pero miren lo que pasa en la imagen. Sale un flashazo que tiene una araña ahí, ¿verdad? Y luego tratan de ilustrar qué es lo que está pasando internamente. Y entonces está ahí una imagen del DNA y viene el DNA de la araña y agarra y se junta con el DNA del hombre, y entonces ya no es hombre, ¿ahora qué es? Hombre araña, ¿verdad? Entonces se trepan porque ahora dentro de su esencia tiene arácnido, ¿verdad? Y ahora puede echar todas esas, ya saben. Entonces imagínense que en lugar de araña es pecado, ¿sí? Y al nosotros participar, al Adán y Eva participar del pecado, algo cambió en su naturaleza de tal manera que ya no es hombre, sino es hombre pecador, ¿sí? Y de esa manera, entonces, Agustín decía, lo que soy es por causa de mi naturaleza, ¿sí? Por eso decía, da lo que mandas y manda lo que quieras, porque si no me habilitas yo no puedo obedecer, soy pecador, ¿sí? Y entonces aquí es donde vemos la distinción entre Agustín y Pelagio. Pelagio era un moralista, ¿verdad? Agustín había sido de lo más depravado que uno pudiera ser. Y no les voy a leer esas partes, pero cuando está escribiendo sus confesiones está analizando por qué hacía lo que hacía, ¿sí? Y hay muchos lugares en los que lo menciona en las confesiones, pero quiero mostrarles un ejemplo. Esto es ya de adulto, y Agustín de adulto está recordando las cosas que hacía cuando era joven. No sé si a ustedes les gusta recordar las travesuras les decimos, ¿verdad?
que hacían cuando eran más chicos. Pero Agustín está recordando una, y de nuevo, como una oración, y fíjense lo que dice aquí. Está describiendo cuando robaron. Y dice: quiero recordar mis pasadas fealdades y las carnales inmundicias de mi alma. Y uno se pregunta: ¿y cuáles? Y dice que robó peras. Yo no me acordaría de eso. Bueno, esta era una de las leves, ¿verdad? Había otras muchísimo más terribles, ¿verdad? Pero dice: pero esta es una inmundicia de su alma, así la describe. No porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío. Por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria llena de amargura aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en partes, cuando apartado de ti, uno, me desvanecí en muchas cosas. Está diciendo que su corazón no encontraba descanso en nada, ¿sí? Hay otro filósofo cristiano, Søren Kierkegaard, que decía que la pureza de corazón era desear una sola cosa. La pureza de corazón es anhelar solamente algo, Dios, una sola cosa. ¿Sí? Y entonces aquí Agustín decía: para que tú me seas dulzura y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en partes, cuando apartado de ti uno, me desvanecí en mucho. ¿Sí? Entonces un corazón perverso es un corazón muy dividido. ¿Sí? Dice: ciertamente, Señor, que tu ley castiga el hurto, ley de tal modo escrita en el corazón de los hombres que ni la misma iniquidad puede borrar. Que ladrón hay que sufra con paciencia a otro ladrón, ni los ladrones aceptan a los otros ladrones, ¿sí? Y dice: ni aun el rico tolera esto al que está forzado por la indigencia, ¿sí? Si robas por hambre, ¿verdad? También dice: yo quise cometer un hurto y lo cometí, y miren cómo lo describe: no forzado por la necesidad, sino por la penuria y fastidio de justicia. Estaba cansado de portarme bien. Y abundancia de la iniquidad, pues robé aquello que tenía en abundancia y mucho mejor. Ni era el gozar de aquello lo que yo apetecía en el hurto, sino el mismo hurto y pecado. Lo quería hacer porque sabía que estaba mal. Y dice: había un peral en las inmediaciones de nuestra viña cargado de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenía nada de tentadoras. No estaban bonitas las peras. Son las que deja uno en el supermercado, ¿verdad? Ahora intempestiva de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras, según nuestra mala costumbre, nos encaminamos a él con ánimo de sacudirle y vendimiarle unos cuantos jóvenes pésimos. Y llevamos de él grandes cargas, no para regalarnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido. Sí, cuando Agustín hablaba del pecado, no lo hablaba filosóficamente nada más, lo hablaba de su propia experiencia. Y él entendía que la maldad que había ejecutado, la había ejecutado porque la disfrutaba. ¿Sí? Y entonces dice él: he aquí, Señor, mi corazón. He aquí mi corazón, del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Y dice él: que mi corazón te diga qué era lo que allí buscaba para ser malo de balde, y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era y yo la amé el perecer, amé mi defecto, no aquello por lo que faltaba, sino mi defecto mismo. Torpe alma mía, que saltando fuera de tu base ibas al exterminio, no buscando algo en la ignominia, sino la ignominia misma. ¿Qué les parece? ¿Son agustinos o pelagianos? Y entonces dice, después de estar meditando en todo esto, Agustín dice: ¿qué daré en retorno al Señor por poder recordar mi memoria todas estas cosas sin que tiemble ya mi alma por ellas? Y él dice: te amaré, Señor, y te daré gracias y confesaré tu nombre por haberme perdonado tantas y tan nefandas acciones mías. A tu gracia y misericordia debo que hayas deshecho mis pecados como el hielo. Alguien preguntó ayer la diferencia entre gracia y misericordia. La gracia habilita la misericordia, ¿verdad? Es ese regalo de Dios de no darnos su justicia, sino extendernos, Señor, su perdón. A tu gracia y misericordia debo que hayas deshecho mis pecados como hielo y no haya caído en otros muchos. ¿Qué pecados realmente no pude yo cometer, yo que amé gratuitamente el crimen? Dice él: hubiera podido hacer cualquier cosa, porque yo amaba la maldad.
Confieso que todos mis pecados me han sido ya perdonados, así los que cometí voluntariamente como los que dejé de hacer por tu favor. ¿Quién hay de los hombres que conociendo su flaqueza atribuya a sus fuerzas su castidad y su inocencia para por ello amarte menos, cual si hubiera necesitado menos de tu misericordia para que la perdones los pecados a los que se convierten a ti? Y entonces dice que aquel pues que llamado por ti siguió tu voz y evitó todas estas cosas que lee de mí, y yo recuerdo y confieso, no se ría de mí por haber sido curado estando enfermo por el mismo médico que le preservó a él de caer enfermo, o más bien de que no enfermara tanto, porque Agustín había estado muy enfermo. Entonces sí debe amarte tanto y aún más que yo, porque el mismo que me sanó a mí de tantas y tan graves enfermedades, ese le libró a él de caer en ellas. Entonces dice, en conclusión, miren la manera en la que se expresa de Dios, ¿verdad? Y esta es la diferencia entre tener un corazón dividido y un corazón que está enfocado solamente en el Señor. Dice, pues ¿qué es entonces mi Dios? ¿Qué repito sino el Señor Dios? ¿Y qué Señor hay fuera del Señor? ¿O qué Dios fuera del Señor? ¿O qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, renueva todas las cosas y conduce a la vejez a los soberbios sin ellos saberlo, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitando, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca falto de nada. ¿Y qué es cuanto hemos dicho, Dios mío, vida mía, dulzura mía santa? ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Y sin embargo, hay de los que se callan de ti, porque aún los más dotados para el habla no pueden encontrar palabras para describirte. Esto es lo que hace la gracia. Y dice, ¿quién me dará descansar en ti? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y le embriagues para que olvide mis maldades y me abrace contigo, único bien mío? ¿Qué es lo que eres para mí? Apiádate de mí para que te lo pueda decir. ¿Y qué soy yo para ti para que me mandes que te ame? Y si no lo hago, te aires contra mí y me amenaces con ingentes miserias. ¿Acaso es ya pequeña la miseria de no amarte? ¡Ay de mí! Dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, dígalo por favor, yo soy tu salud. Dilo de forma que yo lo oiga, los oídos de mi corazón están ante ti, Señor, ábrelos y di a mi alma, yo soy tu salud. Que yo corra tras esa voz y te dé alcance, no quieras esconderme de tu rostro. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Esa es la diferencia entre el pelagianismo y el agustinianismo. Entonces, cuando hablamos de Pelagio decía que la gracia consiste puramente en el don de libre albedrío, el hecho de que yo tengo la capacidad de decidir lo bueno, y el don de la ley, no lo puse ahí, pero también en el hecho de que Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Entonces el hecho de que yo sé qué es lo que quiere Dios de mí y yo tengo la libertad para pecar o no pecar, esa es la gracia. Es puramente externa, ¿sí? Y entonces él dice, la gracia es opcional y asiste externamente por medio de la ley y el ejemplo de Cristo. Entonces, yo soy libre, Dios me dio la ley, Jesús fue mi buen ejemplo, Adán fue el mal ejemplo, tengo la ley, Jesús fue el buen ejemplo, eso es todo lo que necesito y eso es gracia. Y si desobedezco no es porque no pueda obedecer, es porque simplemente quise desobedecer, ¿sí? Pero Agustín decía que la gracia consiste, antes del árbol sí consistía en el don esencial del libre albedrío, pero después la gracia dice habilita la obediencia y es totalmente necesaria. ¿Ven la diferencia? No hay salvación sin gracia. La gracia no es nada más conocer lo bueno, sino que Dios haga algo dentro de mí, ¿sí? De tal manera que yo pueda obedecer cuando antes no podía, ¿sí? Entonces, si lo vemos en un cuadro, ¿verdad? Pelagio rechazó el pecado original, Agustín lo afirmó. Después, en cuanto a la voluntad natural, Pelagio dice que somos plenamente capaces de hacer lo bueno o lo malo. Agustín habla de una incapacidad de hacer lo bueno,
¿verdad? En cuanto a la gracia es voluntaria e innecesaria. Agustín dice que es absolutamente necesaria. Y por lo mismo, entonces, también la doctrina, ¿se acuerdan que les dije que tenía consecuencias hacia el resto de la soteriología y la teología? La predestinación es diferente. En Pelagio la predestinación es solo basada en el preconocimiento, se va a portar bien o mal, porque puede portarse bien o mal, pero para Agustín es solo basada en el amor, en el preconocimiento de personas, ¿verdad? No de acciones, sino de personas. Vayan anotando preguntas, seguro hay más preguntas, ¿verdad? De otra manera que se ha expresado es que antes de la caída el hombre era libre para el bien y el mal. Después de la caída el hombre es solo libre para el mal, pero después de ser salvo es otra vez libre para el bien y el mal. ¿Sí? Entonces cuando Cristo, cuando escuchamos el Evangelio y nacemos de nuevo y tenemos la justificación y el Espíritu Santo, entonces tenemos de nuevo una restauración de la libertad que Adán tenía antes del árbol. ¿Sí? Entonces lo que resuelve esto es la regeneración y la redención. ¿Sí? Así que lo que vemos de otra manera es que el primer Adán estaba en comunión con Dios, desobedeció, cae, y entonces eso causa corrupción y muerte a toda su descendencia. ¿Sí? De tal manera que cuando vemos ahí Romanos 5:12, porque así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, habla de que esa pecaminosidad de todos los hombres es resultado de ser descendientes de Adán. En otras palabras, pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, ¿verdad? Entonces primero viene el hecho de que eso es lo que somos y luego nada más aflora, ¿sí? Entonces, y en esa condición estamos muertos, estamos separados de Dios, estamos en condenación eterna y tenemos corrupción en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones y en nuestras relaciones. Y entonces la única solución para eso es la expiación. ¿Sí? Si quieren abrir su Biblia, ahí en Romanos, capítulo 3. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense que dice aparte de la ley, sin tener que ver con eso, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y si quieren vayan al capítulo 4, el 31 del 3 dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Pero quién la cumplió? Cristo, ¿verdad? Y entonces dice 4: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí hay otra incongruencia de la gracia. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Cómo puede decir eso? Cree en aquel que justifica al impío. ¿Cómo puede Dios declarar justo al pecador? Porque Cristo murió, ¿verdad? Su fe le es contada por justicia. Entonces, en esta condición de separación, de condenación eterna, Cristo viene y Él cumple la ley y Él ofrece para nosotros redención. Entonces, ahí la gracia está encarnada en la persona de Jesucristo, ¿sí?
Es una gracia visible históricamente en el tiempo y el espacio, cuando Cristo tomó cuerpo humano, vivió una vida perfecta y entregó su vida por nosotros y resucitó, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia y de la salvación, muchas veces hablamos de la salvación como si fuera un evento instantáneo, ¿verdad? Creí, soy salvo. Y eso es cierto en cierta manera, pero en realidad el proceso de la salvación inició desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Con algo que se llama la elección, ¿sí? Entonces, allá en la eternidad pasada, de acuerdo a Efesios capítulo 1 y Romanos y otros pasajes, Dios preconoció y eligió, ¿verdad? Y eso fue por gracia. Dice ahí en Efesios capítulo 1 que fue por gracia. Entonces la elección es por gracia, el Padre la ejecuta. Después, hace 2000 años, Cristo vino y Él entregó su vida por nosotros, y eso lo hizo por gracia. Es la expresión de la gracia de Dios, el Padre, en la persona de Cristo, muriendo Él en mi lugar para que yo pueda ser justo, ¿sí? Y después, estando yo en esa condición de depravación total o integral, incapaz de no pecar y muerto en pecados, muerto en delitos y pecados, yo recibo la predicación del Evangelio, y eso es por gracia, ¿sí? Y entonces todo el proceso es por gracia, ¿verdad? Todo es posible por la gracia. Hay gracia en la elección, hay gracia en la expiación, ¿sí? Hay gracia en la predicación, y entonces yo nazco de nuevo, paso por ese proceso de conversión de la fe salvadora, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la gracia es la causa, la fe es el medio, y a partir de ahí inicio un proceso de santificación que también es por gracia. Necesito la gracia de Dios para yo vivir en obediencia, y ahí estoy en ese proceso de salvación con el anhelo de llegar a la plenitud de Cristo, que sería esta línea de arriba, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos altas y bajas en nuestro caminar espiritual, pero estoy siendo salvo, ¿sí? Hasta que llega un día la resurrección y la glorificación. Entonces, todo esto es posible por la gracia de Dios. La gracia está en todos los aspectos de la experiencia de la salvación, ¿sí? En el caso de Pelagio, él hubiera dicho que todo esto es resultado de mi voluntad, ¿sí? Y entonces de obedecer a Dios. Con el paso de los años, y tenía planeado hablar de esto, no tenemos mucho tiempo, pero la iglesia originalmente adoptó el agustinianismo. Por eso los reformadores, cuando viene la época de la reforma, uno diría, regresaron a la escritura, sí, y regresaron al apóstol Pablo, pero en realidad los reformadores regresaron a Agustín, a la teología agustina. En el intermedio de toda la Edad Media y todo ese desarrollo que hubo y la corrupción que hubo en muchos sentidos en la Edad Media, que llevó a la necesidad de la reforma, la Iglesia Católica adoptó algo que se llama semi-pelagianismo. Entonces no son pelagianos completos, ¿verdad? Porque sí hablan del pecado original, pero con el bautismo, ellos dicen que el bautismo quita la culpa del pecado original y habilita de nuevo la obediencia. Por eso se llaman semi-pelagianos. Entonces, yo sé que ya Jesús Adrián Romero ya no lo queremos, ¿verdad? Pero él tenía este canto que decía: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor. O sea, sería como un pájaro que se muere, o como un ciervo que oraba en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Entonces, sí, sin Cristo somos incapaces de obedecer a Dios en lo absoluto, y Dios tiene todo el derecho de condenarnos por causa de la desobediencia original de Adán y la nuestra, porque cada vez que pecamos lo hacemos voluntariamente y con deleite, como decía Agustín, ¿verdad? Pero Dios nos ha provisto un mejor camino por medio de su gracia, ¿sí? Entonces, toda la experiencia de salvación es una experiencia de gracia que debe de llevarnos a expresarnos así como se expresaba Agustín, ¿verdad? Aquí al final de lo que leímos.
decir al Señor, yo soy tu Salvador. Amén. Muy bien, el Señor les bendiga.